Mis amigos de Have a Nice Day, sean bienvenidos de nuevo a su canal de patinaje en español. Yo soy Pau Díaz y estoy muy contenta de estar aquí. Otro video más con ustedes. Estoy tratando de acoplarme a un horario. Estuve calculando más o menos cuáles serían los días para subirles 2 videos a la semana. Estoy todavía entre miércoles y martes. Yo creo que si todo sale bien van a ser martes y sábados. Pero si hay algún atraso o alguna cosa, o tengo problemas para grabar como tengo ahorita porque hay mucho ruido a la hora que yo puedo grabar y demás, o si no me gustó cómo salió el video y ahorita estoy batallando porque necesito tener el micrófono muy cerquita y les pido una disculpa por este close-up mortal, pero voy a hacer algo que tenía yo creo que bastantes meses de deuda con ustedes y entonces les voy a contar que vamos a platicar de mis nuevos patines. Mis amigos de Have a Nice Day no saben la semanita que he tenido. El miércoles pasado me doblé el tobillo de una manera espectacular. No fue patinando. Entonces esta semana probablemente no les suba videos patinando en la pista con tutoriales y demás, pero tengo varios asuntos pendientes con ustedes. Próximamente les quiero sacar un video que me han solicitado mucho con las top marcas de patines. En este caso fíjense que necesito hacer uno de botas y uno de cuchillas porque para los que no sepan les voy a contar que después de ciertos niveles pues ya las botas y las cuchillas se venden de manera separada. Entonces pues ya uno va agarrando tanto la bota que más le convenga como la cuchilla que más le pueda ayudar. Entonces vamos a platicar ahorita un poquito de eso cuando les platique de mis nuevos patines. Para los que no me conocen, hola, ¿cómo están? Yo soy Pau Díaz, soy cantante, actriz, patinadora y entrenadora y pues me gusta mucho la difusión de este preciosísimo deporte. Antes de continuar y dar otro paso más hacia adelante, me gustaría recordarte que te suscribas y le des clic a esa campanita para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video, porque si no, no lo hacen. Si no, de todas maneras, ya sabes que vamos a estar aquí martes a las 8:30, 9 de la noche y los sábados a las 5 de la tarde con nuevos videos. Así que, algoritmo de YouTube, ya te tengo. Que si este canal les ha ayudado, que si les gustaría cooperar o que yo sacara más material, pues la verdad es que para sacar más material necesito más cantidad de tiempo disponible y más recursos disponibles. Entonces, si a ustedes les gustaría eso o si mis videos les han ayudado, ya saben que pueden apoyarme en Patreon o también pueden invitarme a un cafecito en Ko-fi. Esta es una nueva herramienta que di de alta y la verdad se me hace súper coqueto porque así como que para los que están lejos, si les gustaría un día irnos a platicar, echarnos un café, bueno, pues este es un café simbólico que me pueden invitar. Y la verdad me parece una idea súper bonita. Les voy a platicar de mis nuevos patines. Mis nuevos patines los adquirí el mes de septiembre y los recibí en el mes de octubre. Ahorita les voy a comentar por qué. Les voy a hablar primero del modelo. Para empezar, estos ya son botas y cuchillas que se venden por separado. La bota es una RF3 de Risport y la cuchilla es una cuchilla Coronation Ace de John Wilson. Estas son las primeras cuchillas John Wilson que me toca utilizar. Estas botas, fíjense que las seleccionó mi coach. La verdad es que mis botas anteriores Rydell me gustaron mucho, pero nos dimos cuenta a través de todo este proceso de comprar las botas que yo tenía unas botas muy grandes, o sea, me quedaban grandes. No sé si fue un fallo de que venían grandes de parte de la marca de Rydell o que se midieron mal a la hora de que usamos la tablita para medir las botas, pero llegamos a la conclusión de que yo tenía unas botas como un número o hasta número y medio más grandes de lo que realmente debía ser, entonces era un problema. Y las cuchillas todavía estaban muy buenas y sí me las quería quedar. El problema era que si yo le quitaba esas cuchillas a las botas, eran unas cuchillas muy grandes y tenía exactamente lo mismo. Tenía que comprar unas botas Risport de un número o un número y medio más grandes. Aparte de que es riesgoso por cuestiones de que te puedes lastimar, también afecta tu patinaje. Entonces la mejor opción terminó siendo pues simplemente cambiar las botas. Las botas no tenían ningún problema, de hecho eran unas botas de nivel muy alto, de nivel 90, y todavía les quedaba bastante vida, pero pues sí era eso de que ya no me estaban ayudando en mi patinaje.
y entonces decidimos cambiarlas, y a veces va a ser así, a veces uno va a tener que cambiar botas y cuchillas, no tanto porque ya estén llegando a sus últimas patinadas, sino porque realmente necesitamos algo que nos ayude. Ojo, y esto es muy importante porque creo que hay como esta impresión de que el patín hacia el patinador. No, el patinador hace el trabajo, pero con las botas y cuchillas que existen actualmente hay pequeñas ayudas que nos pueden dar. Vamos a platicar un poco de la cuchilla. Bueno, esta bota es bajita, eso me ha gustado mucho porque las otras que tenía, precisamente porque eran más altas, en algunas ocasiones me llegué a golpear con ellas y llegó a pasar que pues sí me lastimé un ligamento por eso, porque además estaban muy duras. Entonces esta me gusta la altura. Me gusta que son como más redondas porque las botas Braidel son como más largas. Y en general a mí siempre me han gustado, o sea, esto es un gusto totalmente personal, no tiene nada que ver con mejorar el patinaje ni nada, pero a mí siempre me han gustado los zapatos más redonditos. Mi pie es más chonchito, o sea, no es un pie muy delgado. Ahorita que está hinchado porque me volteé así porque me hice así mi tobillo, pero normalmente mi pie es como pues de tamalito, o sea, pues no diría que es un pie gordo, pero pues sí es como más redondito y a mí me gusta más ese estilo de zapatos. Entonces de repente cuando yo veía mis videos sí se me veía el pie muy largo y eso no me gustaba, o sea, no sé por qué, no sé definirles exactamente por qué me pasa esto. Yo sé que hay gente a la que le gustan los zapatos más largos, los pies así más delgados, pero yo siempre he sido como de amar los pies redonditos porque así es mi pie o algo, no sé, algo del subconsciente. Entonces la forma de estas botas me gusta más. Me metí a la página de Resport y estuve checando los materiales. La parte de afuera sí está hecha de piel y tienen una forma que es respirable, aunque no sea todo de piel. Entonces esto también está bastante conveniente. Su rigidez es del número 60. Y vámonos con la cuchilla. La cuchilla es una Coronation Ace de John Wilson. Les voy a contar un poquito de esta cuchilla. Yo iba a comprar, o mi coach me recomendó primero unas Gold Seal. El problema con las Gold Seal es que son muy redondas y ya son unas cuchillas muy avanzadas y además es una inversión bastante fuerte. Después de estar revisando le dije a mi coach, mira, ahorita no puedo comprarme unas Gold Seal y además siento que quizás sean demasiado avanzadas para mí, ¿qué tal si no me acomodo? Y pues yo ya hice esa inversión y aunque las vuelvo a vender, pues sí le voy a perder una parte. Entonces nos fuimos por estas Coronation Ace, que es como una mini Gold Seal. Es ya una cuchilla más redondita, porque han de saber que las cuchillas más redondas son como más avanzadas y están diseñadas para ayudarte a hacer mejor trabajo de filos, para hacer mejores molinetes, etc. A mí en general me ha costado más trabajo centrar mis molinetes en un pie y hacer trabajo de filos, etc. Porque tiempo atrás pues yo estuve trabajando con una persona en mi patinaje y pues resulta que varias cosas no estaban bastante buenas y entonces pues el trabajo de los filos, la corrección de las cosas, la conciencia, la verdad es que pues sí me ha costado trabajo y pues básicamente pedimos estas cuchillas en parte como una ayuda adicional para pues poder lograr mejor las cosas. Sí me ha acomodado bastante bien, sí me han gustado. Yo creo que en un punto cuando sea... Órale, tiene un golpazo acá. En un punto cuando sea momento de cambiar cuchillas, yo creo que sí me voy a ir ahora sí por las Gold Seal. Y Resport yo creo que es una marca que sí vale la pena que yo siga utilizando. Me gustaría hablar mucho de esto. No crean que existe una marca que es la mejor o una cuchilla que es la mejor. No, la verdad es que cada quien tiene una cuchilla que le va a beneficiar más y una bota que le va a beneficiar más. Esto es totalmente personal. Por ejemplo, esto me va a ayudar con mis filos, pero hay cuchillas que tienen una tecnología que a las personas que les cuesta trabajo saltar, les van a ayudar a saltar un poquito más, ¿no? Esa tecnología se llama Parabolic, por ejemplo. Hay diferentes pequeñas tecnologías que pueden ayudar al patinador a superarse, pero como les digo,
realmente el patín no hace al patinador, el patinador se hace a sí mismo. Entonces es importante escoger botas y cuchillas que nos puedan beneficiar, que nuestro coach nos diga, bueno, tú necesitas esto y esto, entonces pide estas botas de acuerdo a tu patinaje, de acuerdo a tu edad, de acuerdo a tu nivel. Incluso tiene aquí algo que ver el peso de la persona, porque hay botas que si tú compras unas botas principiantes y a lo mejor eres una persona más alta o de huesos más pesados o yo qué sé, definitivamente que las botas no van a durar tanto, ¿no? Entonces también eso entra al cálculo y es importante que pidan asesoría con su coach. Yo ya sé que muchos me preguntan y me escriben y me piden apoyo y yo con mucho gusto se los doy, pero sí me gustaría aclarar eso, de que es importante siempre consultar con su coach antes de comprar sus patines, porque yo no conozco cómo están patinando, qué les hace falta, qué les puede ayudar, etcétera. Ya por último les voy a platicar de cómo los compré. Estos los compré a través de una página web italiana que se llama Il Patino Riccione, que es una página de patinaje artístico tanto sobre ruedas como sobre hielo, y ellos se especializan en botas de la marca Edea y Risport. Por ser una marca italiana, la verdad es que las botas sí me salieron mucho más baratas allá. Creo que, bueno, las cuchillas salieron al precio porque pues estas las hacen en Estados Unidos. Bueno, les tengo que contar que la verdad es que pedir mis patines fue un pequeño mini infarto tras mini infarto, porque mi novio estuvo un mes en Europa, se fue a un curso y yo pues tenía el encargo de pedir mis botas para allá, para que saliera más barato en cuestiones de envío y tal. Pero hubieron varios fallos en el proceso. O sea, por ejemplo, yo hice el pedido, no sé, un viernes y se procesó hasta el lunes. Mandaron pedir a su proveedor las cuchillas y mandaron unas Gold Seal que no eran las que yo había pagado. Entonces las mandaron de regreso, las volvieron a mandar mal. La verdad que fue un proceso muy angustiante, pero ustedes si pueden háganlo con tiempo. Esta página manda a México, manda a Estados Unidos, pero pues claro, el envío es un poquito más caro, entonces, pero para su tranquilidad, la verdad es que está mejor si tienen el tiempo muy medido, si van a tener alguna visita a Europa o algún amigo que vaya a venir o así, tienen que tener yo creo que como unas 3 semanas por cualquier cosa. La verdad es que esta página son muy amables. Todo te lo atienden por WhatsApp, tienen una persona que habla español, entonces tampoco se tienen que preocupar por eso y les asesoran. Por ejemplo, yo había pedido mal el tamaño de la cuchilla y ellos me lo corrigieron. Me dijeron, no, para esta bota necesitas una cuchilla de este tamaño. Yo le había pedido un poquito más chica. Y otra cosa que me sorprendió, que por ejemplo no pasaría en México o en Estados Unidos, es que ya me los mandaron ensamblados, o sea, ya ni siquiera tuve que batallar con eso. Puede haber gente que no le guste eso porque a lo mejor quieren ajustar la cuchilla de tal o cual manera, pero yo que las uso bastante estándar, me sorprendió mucho porque normalmente este proceso, pues no sé, te lo cobran en unos $20 aproximadamente y a mí me lo mandaron ya ensamblado, que fue un problema porque pues como iban a viajar en maleta, la verdad es que es mucho más difícil empacar esto que empacar cuchillas por un lado y botas por otro, pero al final se logró, se pudo. En total me costaron 440 euros aproximadamente, que es un precio bastante bueno, ya que estas botas las he visto en el doble de precio aquí en Estados Unidos y en México, entonces la verdad es que sí fue un ahorrazo. Y ya la verdad estoy muy contenta con mis nuevos patines. Yo no estoy desencantada de la marca Rydell. La verdad es que Rydell se me hace una muy buena marca. Y si pueden conseguir patines de la usanza antigua, o sea, de los que sí son de piel, porque ahorita ya todas las marcas de patines casi se están integrando a la moda de ya vamos a hacer patines de material sintético, que está muy bien por la cuestión de los animales, pero pues a final de cuentas sí afecta la durabilidad de las botas, sí afecta incluso pues la cuestión de que pues huelan feo o ese tipo de cosas. Entonces pues hay ventajas y desventajas de que ya todas estas marcas están empezando a crear botas de material sintético. Ustedes cuéntenme qué patines tienen o qué patines tienen en la mira. Bueno, ustedes cuéntenme qué patines son los patines de sus sueños. Así de, pues yo quisiera unas botas tal y unas cuchillas tal, ¿no? Pónganmelo ahí en los comentarios. Déjenmelo ahí en los comentarios.
En las próximas semanas les voy a sacar un video de las marcas top de patines, porque me las han pedido para la hora de que compran patines, pero para esto me gustaría hacer un paréntesis puntual e importante aquí. De todas maneras se los voy a volver a decir en el video de eso. No es tan importante la marca como que el nivel de patín sea adecuado a tu pie. Es decir, creo que no hay ningún tipo de zapato en el mundo que sea así, pero las botas de los patines, las cuchillas, fíjense que no tanto, pero las botas de los patines están gradadas de acuerdo al nivel que tengamos. Es decir, entre más bajito sea mi nivel, más suave va a ser la bota, y entre más alto, más dura debe de ser. No es bueno comprar unas botas demasiado duras porque pueden afectar mi patinaje. No es bueno comprar unas botas demasiado flojas porque entonces me expongo a lesiones, puedo tener problemas más adelante, etcétera. Estas son unas botas como de nivel intermedio. Si ven, la verdad no las puedo apretar mucho. Y entonces aquí no entra, o sea, sí es importante qué marca elijan. Cada marca tiene como sus ventajas y desventajas, definitivamente. Pero es más importante que elijan la bota del nivel adecuado para ustedes. Eso yo creo que sí es lo más importante de todo el caso. Entonces, porfa, no nos basemos exclusivamente en la marca. No nos basemos exclusivamente en lo que usan los patinadores de élite, porque ellos usan botas mucho más avanzadas. Muchas veces las marcas los patrocinan y eso les ayuda porque hay botas que tal vez no son tan durables, pero como les dan 3, 4 al año, pues nosotros nos vamos con la finta. Les voy a hacer 2 videos hablando de todo esto y de las cuchillas, porque a final de cuentas, pues si hablamos de las mejores marcas de botas, también tenemos que hablar de las mejores marcas de cuchillas. De cuchillas no hay tantas marcas, de botas tampoco. O sea, estuve haciendo un recuento y la verdad es que no se juntan ni 10 marcas de botas, pero pues vamos a platicar de eso, de los beneficios de cada una, incluso yo les voy a platicar de cuál ha sido mi experiencia de estas 8 marcas de botas que existen. Yo he utilizado 4. Me sorprende a mí también. No llevo tanto tiempo patinando como para decir de que, es que ya probé esta y esta y esta. Entonces, wow. Sí, dice uno, wow, o sea, ¿cómo es posible? Se los estaré lanzando en las próximas semanas. No sé qué tan pronto pueda hacer videos en el hielo, porque la verdad es que sí me torcí muy feo el pie. O sea, no fue nada grave, pero todavía lo tengo hinchado, todavía me duele hacer ciertas cosas. Y pues vamos a irnos la campechaneando. Ya saben que pueden seguir a Have a Nice Day en sus redes sociales, que pueden aparecer en nuestro Instagram si usan el hashtag Yo Soy Have a Nice Day MX. Bueno, espero que este video te sea de utilidad. Es una pequeña reseña de mis botas F3 Resport y mis cuchillas Coronation Ace de John Wilson. La verdad estoy muy contenta con mis nuevos patines. Si me preguntan si se los recomiendo, sí, estos sí son unos patines que 100% recomiendo. Se me olvidaba. Lo único malo que no me ha gustado de estas botas es que a veces he experimentado un poquito de dolor en el talón y eso sí me saca de quicio. Y lo que hice fue ponerles unas almohadillas de gel, unas taloneras de gel para evitar dolores y demás, y ha funcionado muy bien. Entonces, si ustedes tienen este problema con cualquier tipo de patín, porque también me ha pasado con otras marcas, tal vez es mi piel que está defectuoso, pueden usar este truquillo y ya si no se les quita, pues sí vayan a ver al doctor, digo yo. Espero que este video te haya sido de utilidad. Yo me voy, pero no sin antes desearte que tengas muy felices patinadas y nos vemos en el siguiente video. ¡Mua!